Ese día, en el vibrante auditorio de una prestigiosa conferencia académica, se gestaba un enfrentamiento que quedaría grabado en la memoria de todos los asistentes. Entre las mentes brillantes reunidas, científicos, investigadores y jóvenes promesas del ámbito universitario, se encontraba Barón Trump, el hijo menor del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Aunque muchos murmuraban que su presencia se debía únicamente a su apellido, Barón había llegado por sus propios méritos, impulsado por una sed insaciable de conocimiento y un espíritu ávido de desafíos. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde donde nos sigues, nos encantará saberlo. Sigamos. La jornada comenzaba en un ambiente de efervescencia intelectual, donde las ideas chocaban y se debatían sin reservas. Fue en este contexto que el profesor Sebastián Foster, un erudito de renombre y figura controvertida, se preparaba para presentar su exposición. Foster, conocido por ridiculizar la fe cristiana y cualquier creencia en lo divino, se había ganado la reputación de ser un provocador implacable, capaz de lanzar comentarios mordaces en pleno aula. Su discurso, que combinaba gráficos, estadísticas y un tono decididamente despectivo hacia la religión, prometía ser otro de esos espectáculos de arrogancia intelectual. Desde el principio, el profesor proyectó en la pantalla una serie de datos que, según él, demostraban una correlación inversa entre el coeficiente intelectual y la religiosidad. Cuanto más elevada es la inteligencia, menor es la probabilidad de caer en cuentos fantásticos sobre seres sobrenaturales, proclamó con una sonrisa sarcástica, mientras dirigía miradas penetrantes a los participantes. Fue en ese preciso instante cuando sus ojos se posaron en Barón Trump, quien se encontraba sentado al fondo del auditorio. Acostumbrado a atacar a aquellos que consideraba menos capaces, Foster decidió centrar su retórica en el joven, buscando exponer lo que él veía como una supuesta fragilidad intelectual en alguien que, a sus ojos, aún se aferraba a ideas arcaicas. La tensión era palpable en el ambiente cuando Foster, con un tono desafiante, lanzó su primera provocación. ¿Acaso tu familia no te ha enseñado a abandonar esos dogmas obsoletos? Es evidente que algunas tradiciones tienen más dificultades para desaparecer ante los avances del pensamiento moderno. El auditorio, dividido entre risas nerviosas y miradas incrédulas, observaba con atención la reacción de Barón. Con una serenidad que contrastaba con el tono agresivo de su interlocutor, el joven se levantó calmadamente y, con voz firme, pidió la palabra. Profesor Foster, permítame responder, dijo Barón mientras se acercaba a la tribuna con pasos medidos y seguros. La sala, que hasta entonces vibraba con murmullos de asombro, cayó en un silencio cargado de expectación. Lo que siguió fue un intercambio de ideas que superó todas las expectativas. Barón, sin recurrir a insultos ni ataques personales, comenzó a argumentar que la manera en que el profesor ridiculizaba la fe revelaba una especie de fe ciega en su propia superioridad intelectual. Me resulta curioso que, defendiendo un discurso racional, usted se base en ataques personales en lugar de en un debate abierto y fundamentado, afirmó, señalando con calma las contradicciones en la retórica de Foster. El profesor Foster, visiblemente irritado por la audacia del joven, replicó con un tono que mezclaba sorpresa y enojo. ¿Cómo te atreves, hijo del presidente, a cuestionar mis años de experiencia y mi trabajo en el desarrollo cognitivo? Pero Barón no se dejó intimidar. Con argumentos sólidos, recordó que a lo largo de la historia, grandes científicos y pensadores, de Newton a Einstein, habían hallado en la fe un complemento a su búsqueda de conocimiento, sin que ello disminuyera su rigor científico. La ciencia es un proceso en constante evolución, y reducirla a una lucha contra la fe es, en realidad, una forma de dogmatismo, afirmó con convicción. Mientras los dos debatían, el auditorio se transformaba en un verdadero campo de reflexión. Algunos estudiantes, que al principio habían sonreído ante las burlas de Foster, ahora asentían con respeto ante la calma y la lógica de Barón. La exposición del joven iba más allá de una simple defensa de la creencia en lo divino. Se trataba de reivindicar la posibilidad de que la fe y el intelecto puedan coexistir sin antagonismo. No se trata de abrazar lo irracional, sino de reconocer que existen misterios que la ciencia, por muy avanzada que sea, aún no puede explicar, sostenía Barón,
apoyándose en ejemplos históricos y en estudios recientes sobre la resiliencia emocional y la cohesión social vinculados a la práctica religiosa. A medida que el debate se intensificaba, el profesor Foster se mostraba cada vez más desconcertado. El auditorio, atento y participativo, comenzaba a preguntarse si la postura inflexible del erudito no era, en sí misma, un obstáculo al verdadero avance del conocimiento. Fue entonces cuando el profesor William, un colega que había observado el intercambio desde el inicio, intervino en tono conciliador. Quizás sea momento de replantear nuestras actitudes. La arrogancia intelectual no enriquece el debate, sino que lo empobrece. Sus palabras resonaron en la sala y parecieron agrietar el muro de prejuicios que Foster había erigido a lo largo de sus años de carrera. El punto culminante llegó cuando Barón, con voz serena y firme, formuló una pregunta que dejó a Foster sin respuesta inmediata. Si la ciencia ha logrado desentrañar tantos misterios, ¿por qué se siente tan amenazado ante la idea de que, a veces, lo inexplicable pueda abrir la puerta a nuevas formas de conocimiento? El silencio que siguió fue pesado. El erudito, acostumbrado a imponer su visión sin oposición, se encontró momentáneamente desarmado ante la lógica implacable del joven. Con el paso de los minutos, la atmósfera en el auditorio cambió. Lo que había comenzado como un enfrentamiento de ideas se convirtió en una lección de humildad para todos. El profesor Foster, cuyo discurso había estado marcado por el desdén hacia la fe, parecía cada vez más perturbado, mientras que Barón, con la tranquilidad de un maestro experimentado, defendía la integración de la fe y el pensamiento crítico. La verdadera grandeza del conocimiento reside en la capacidad de cuestionar incluso nuestras certezas más arraigadas, sin caer en la arrogancia, concluyó el joven, revelando una madurez sorprendente para su edad. Al finalizar su intervención, el auditorio estalló en aplausos medidos, reflejando el respeto tanto por la pasión de Barón como por la lección implícita en ese enfrentamiento. Horas más tarde, cuando la mayoría de los participantes se habían retirado, el profesor Foster quedó solo en el escenario, recogiendo sus papeles con una mano temblorosa. Su arrogancia había sido seriamente cuestionada por un interlocutor inesperado. Por primera vez en décadas, dudaba de la inviolabilidad de sus propias ideas. Fue entonces cuando Barón regresó discretamente al auditorio en busca de un libro que había olvidado. Al encontrarse cara a cara con Foster, en lugar de reír o mostrar desdén, le ofreció unas palabras impregnadas de sincera preocupación. Profesor, hoy me ha recordado que la verdadera grandeza intelectual no reside en humillar al otro, sino en la capacidad de escuchar y aprender de cada experiencia. En esa breve conversación, se forjó un puente insospechado entre dos visiones del mundo. Chincheta, ¿qué opinas de esta historia? ¿Qué lecciones has aprendido? Déjanos tu comentario.